Un positivo balance de su gira a Canadá y Estados Unidos hizo el presidente Gabriel Boric, opinión que no fue compartida por dirigentes de la oposición, específicamente por el presidente de RN, el senador Francisco Chaguán, quien dijo que se perdió la oportunidad de mostrar consistencia en política exterior. Para analizar lo que fue este viaje y también la participación de Chile en la 9ª Cumbre de las Américas, estamos junto a Pablo Cabrera, ex embajador de Chile, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Sí, vamos a retomar el contacto ahí con Pablo Cabrera justamente para ir analizando, haciendo un balance de lo que fue esta gira del presidente Boric y la comitiva chilena, primero a Canadá, recordemos, en esta reunión que mantuvo con el primer ministro Justin Trudeau, y luego en Estados Unidos. Ahora sí, Pablo, muy buenos días. Sí, estaba muteado, Pablo, creo, el computador. Ahí. No creo. Ahí. No creo yo. Ahí. A ver ahí. Ahí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? Ya, muy buenos días, encantado de saludarte. Muy buenos días, igualmente. A ver, algunas conclusiones que podríamos sacar de la gira, a su juicio, Pablo, del presidente Boric. Primero Canadá, luego también la Cumbre de las Américas y distintos puntos y reuniones que se dieron en esta instancia. Bueno, yo creo que esta cumbre hay que mirarla de diferentes perspectivas y obviamente que no hay que sacar muchas conclusiones muy rápido. Creo que ese es un error en el caso de una cumbre. Una cumbre es una vitrina, un epicentro para sentir el pulso de lo que está sucediendo en el mundo. Y creo que hay que situarla bien en el contexto que estamos viviendo. Estamos viviendo en un contexto de pandemia, estamos en un contexto de guerra entre Europa y entre Europa y Rusia. Estamos en un enfrentamiento estratégico o colisión estratégica entre los Estados Unidos y China, y creo que era una muy buena oportunidad para América Latina en general, situarse en este contexto de cara a su relación con los Estados Unidos, en una relación que ha sido bastante asimétrica y no siempre se ha conducido de la mejor manera. Entonces, ese contexto es importante tenerlo en cuenta. Segundo, hay que situar a América Latina, y América Latina está sufriendo los efectos de la pandemia, está en una crisis económica importante, nos puede afectar la guerra en Europa desde un punto de vista de crisis alimentaria o de desarrollo económico, y también en el contexto democrático donde se está erosionando el valor de la democracia representativa en América Latina, de acuerdo a lo que es nuestra siempre ánimo de tener la democracia representativa en América Latina, que es el sustento, uno de los sustentos de la cumbre interamericana. Y por el otro lado, analizar el tema desde Chile, un gobierno nuevo que estaba emergiendo, con un cambio generacional importante, con un programa ambicioso en cuanto a los grandes temas de la agenda internacional. Y creo que también hay que situarlo esto dentro de los códigos de lo que es la diplomacia y lo que es la tradición de la diplomacia para poder conducir las relaciones entre los países. En ese contexto creo que la gira fue muy positiva para el presidente Boric, más allá de algunas situaciones que están relacionadas ni con América Latina en particular, y tampoco, digo con particular en términos generales de la agenda de América Latina, sí en temas quizás de manejo diplomático o códigos diplomáticos que creo que todavía hay que afinarlos un poco. Claro, hay experiencia que se va ganando. Me imagino que ahí tú mencionas, por ejemplo, lo que sucedió con el senador John Kerry en ese sentido y la rectificación que tuvo que hacer el presidente Boric en su minuto. Son elementos que se van puliendo, que obviamente no deberían pasar, pero finalmente son parte también del anecdotario de estas actividades, ¿no? Pero yo creo que más que eso, yo creo que el tema ha estado más bien en el mensaje que entrega América Latina en general y en particular el de Chile. Creo que el tema de la democracia es un tema central. Yo creo que reducir la cumbre a la no participación de 3 países, hay que recorrer un poco la historia de las cumbres y el sentido de las cumbres. Y creo que uno de los logros que ha tenido América Latina y el posicionamiento de América Latina en la agenda global moderna, diríamos, es el tema de la raigambre democrática que existe en muchos países y particularmente en Chile. Chile ha tenido momentos dramáticos del quiebre de su democracia después de haber sido considerado el país más democrático quizás
en términos de tiempo en América Latina, donde la recuperación de la democracia fue un hecho central y que coincidió con el término de la Guerra Fría y con el inicio de una nueva égida en América Latina y unas nuevas relaciones con Estados Unidos que se plasmaron en la primera cumbre hemisférica del año 94. Entonces, cuando tenemos una agenda densificada, cuando tenemos los nuevos temas, cambio climático, inclusión, feminismo, equidad de género, comercio internacional digital, etcétera, una economía mucho más equitativa, no tan marcada en el libre mercado. Creo que el prestigio de los países se marca a través de lo que han hecho y de su memoria histórica y de lo que se ha hecho en América Latina. Y creo que ahí hay una confusión. Yo creo que Chile tiene mucha capacidad de articulación. No creo que esté en condiciones de liderazgo. Quizás la palabra liderazgo debería ser para consumo interno, pero no para consumo externo. Yo creo que para consumo externo no somos un país como para liderar situaciones, pero tenemos una gran fortaleza para articular posiciones, dada nuestra ubicación geoestratégica y dada nuestra background en temas de política de cambio climático, de políticas de inclusión y de las nuevas políticas que el gobierno está fomentando a nivel y que quiere seguir fomentando a nivel internacional y a nivel regional. Sí. Por eso, la credibilidad va muy de la mano con las posibilidades y los recursos que tenga el país para poder enfrentar toda esta agenda. Por eso creo que empatizar en un sentido comunicacional a veces eso se debería centrar en la Cancillería. Yo creo que la Cancillería es la que debe articular el seguimiento de la cumbre, por ejemplo, y ¿Pablo? Articular lo que el presidente dijo. Hay una mirada, a tu juicio, y siguiendo ese análisis que me parece muy interesante, equivocada con respecto a los grandes desafíos que se dan para los gobiernos, en este caso el gobierno chileno, cuando asisten a estas cumbres. Muchos dicen es para establecer una posición de liderazgo regional. Veo en tus palabras que más que enfocarse en un liderazgo, hay que buscar el ser un agente articulador de acuerdos, de poder llegar a conversaciones. Por ejemplo, recuerdo uno de los temas que fue parte de esta cumbre y que mencionó el presidente Boric, la situación migratoria. Quizá uno diría, no se saca mucho en limpio, pero sí por lo menos se pone en conversación con los distintos líderes regionales una situación que se da y que evidentemente tiene que buscar salida o soluciones bastante más novedosas de lo que se han hecho hasta el momento y con una mirada y articuladora, vuelvo al concepto, multinacional. Aquí un país no va a poder solucionar el problema o la situación de migración irregular. Tiene que haber un compromiso y acuerdo de parte de todos los involucrados, ¿no? Claro, muy bien, Nicolás. Yo creo que la política exterior no es una postura sobre una realidad internacional. La política exterior es un conjunto de procesos, de articulación de situaciones, de historias, de actuaciones, incluso de provisión de fondos, de elementos que están en cuanto a las prioridades de los países. Por eso, la política exterior es una política de Estado porque no debe tener esa dimensión contingente de la política. Entonces, creo que cuando se tiene una política de Estado hay que sostener una unidad de acción. Y esa unidad de acción la da lo que son los lineamientos de la política exterior de Chile, más allá, los principios, más allá de los lineamientos que le quiera dar legítimamente cualquier gobierno. Y creo que en ese sentido el presidente Boric se posicionó bien. Se posicionó bien en cuanto a un presidente joven, el tema del cambio generacional, el tema de una nueva realidad geopolítica, en el tema de una nueva agenda internacional. Creo que se posicionó muy bien como un líder de izquierda que no tenía ninguna necesidad de mezclar la política exterior con la política interna para situarse como un líder de izquierda moderna latinoamericana. Entonces ahí es donde es complejo, ahí es donde entran los códigos diplomáticos y ahí es donde entra a jugar el papel la Cancillería. Y creo que yo eché de menos un poco un equipo profesional de la Cancillería, más allá del embajador, que tiene una trayectoria enorme, que cumple, pero está recién instalado, ni siquiera ha presentado credenciales y tuvo que ejercer una labor ahí muy importante en esa cumbre, lo vimos en la televisión. Pero no vi los equipos, los directores de área, las personas que llevan las carpetas, las personas en un protocolo para poder entregarle al presidente quiénes son los vocativos que tiene que hacer en quienes se sientan en una mesa, quiénes son los partícipes en una reunión, con un pequeño currículum de quién es cada uno. Entonces, los códigos diplomáticos que a veces parecen tan desencajados de una realidad para algunos, siguen siendo importantes y son lo que
leen las contrapartes. Yo creo que América Latina ha hecho un trabajo enorme, por ejemplo, en las cumbres. Creo que también ha hecho un trabajo enorme en sentirse partícipe de la agenda mundial, y hemos contribuido a la agenda mundial. Por ejemplo, yo creo que antes digo hará 40 años, 25 años, 30 años, Estados Unidos resolvía los problemas de la democracia o del quiebre de la democracia en América Latina a través de golpes de Estado o a través de incluso invasiones. Los temas del narcotráfico también. Yo creo que América Latina ha ganado en altura y hemos, a través de la institucionalidad, de la Declaración de Santiago del 90, de la cumbre hemisférica, las 8 cumbres hemisféricas o 7 anteriores a esta, empezamos a tener una estatura de poder resolver nuestras dificultades. Fíjese que no es la primera vez que no se convida a alguno o a otro, pero quizás porque Estados Unidos era el invitante, algunos quisieron ponerle énfasis a reducir la cumbre a la no participación de algunos actores que desprecian los canales de la democracia. Yo creo que Nicaragua es un ejemplo concreto. Cuba es otra cosa. Y Cuba, en la historia de las cumbres, también tiene otro sitial. Yo creo que la cumbre, por ejemplo, de Panamá fue muy importante, e incluso invito a los auditores a leer el discurso del presidente Obama en Panamá con respecto a la participación de Cuba en lo que era la cumbre hemisférica. Y creo que fue muy importante, más allá de la parafernalia y el show que se pudo hacer en los exteriores de la cumbre, que no tiene nada que ver con los propios actores que están adentro. Pero creo que Cuba, con el tema de su historia, que no estuvo presente en la primera cumbre, que no firmó la Carta Democrática tampoco, pero los otros 2 países que firmaron la Carta Democrática, que ya fueron separados, por ejemplo, Venezuela fue separado de la última cumbre de Lima, no fue invitado el presidente Maduro. Entonces hay que hacer un poquito de historia, y vuelvo al tema de la Cancillería, porque la historia diplomática es tremendamente importante para poder situar a Chile en el diseño y en la acción de la política exterior latinoamericana. Y para situarse en el diseño y la acción, uno tiene que tener la confianza y la credibilidad de la contraparte. Y creo que el presidente Boric logró eso en Canadá y en Estados Unidos, con algunas quizás desprolijidades. Yo creo que esas desprolijidades son propias de un inicio de gobierno, de una presentación en una cumbre multilateral, que no es bilateral, valga la redundancia, pero donde participan muchas voces, muchas cosas, y hay muchos asesores que las contrapartes también los miran. Cuando uno se sienta en una mesa con la delegación, la contraparte está analizando cada asesor que tiene el presidente. Claro. Por eso yo insisto, y sin pretender nada de ser influyente o no, sino que estoy mirando de la distancia con una misión, con un análisis diplomático y político exterior, de política exterior, que la Cancillería es el rol articulador. Ojalá que el seguimiento a esta cumbre y todos los planteamientos que hizo el presidente Boric sean conducidos y liderados por la Cancillería. Cuando digo conducido, no significa que el Ministerio de Medio Ambiente no participe, sí, claro, que no participe el Ministerio de Defensa u otro ministerio, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Economía, que es muy importante. Pero que Cancillería sea el puente, creo, ¿no? Pero por supuesto, porque la presidencia siempre va a estar. Sí. Va a estar la presidencia, pero eso son razones internas. No puede dar la cara en el día a día de la política exterior la presidencia. Tiene que dar la cara a la Cancillería. ¿Por qué? Porque los errores también para eso son los filtros. Para eso la diplomacia, su esencia es filtrar situaciones, hacer análisis. Por eso vuelvo a lo inicio, Nicolás. Yo creo que aquí es muy... una cosa es ser comentarista, otra cosa es ser analista. No pretendo ser ni uno ni lo otro, en este caso, para decir esto. Sino que creo que hay que darle tiempo. Las cosas tienen que permear y tienen que adobarse un poco. Es lo mismo que en la preparación a la cumbre. Cuando uno dice, vamos a resaltar la figura del presidente como un líder de izquierda, moderna, latinoamericana, fantástico. Y creo que él lo tiene, y creo que ha ganado eso, y con una oratoria muy convincente. Pero otra cosa es la implementación de eso. Entonces, es lo mismo con respecto a las inversiones. Yo estoy seguro que el tema de la más democracia, por ejemplo, es central. Y ese es el centro, uno de los centros de la cumbre. Pero la cumbre no es solo eso. La cumbre es educación, es justicia, es temas de medio ambiente, el tema del cambio climático, esencial. Entonces ahí hay que buscar el valor de los expertise y quiénes son los que
coordinan a los expertistas de la Cancillería para entender los códigos diplomáticos, entender las prioridades y saber el pulso estratégico de lo que están pensando los otros y los otros sectores. Hay que darle un trabajo a las embajadas también en ese sentido. Yo creo que sentir el pulso de la sociedad hoy día es tremendamente importante. No es solo sentir el pulso de los gobiernos. Por eso se habla de la diplomacia ciudadana. La diplomacia ciudadana es una diplomacia que tiene que estar en la calle, como dicen algunos. Y obviamente que estar en la calle, oír el clamor de la sociedad, el sentir de la calle. Y yo creo que eso se puede articular muy bien aquí. Por eso yo no estoy criticando a lo que va al revés. Estoy resaltando lo que hizo Chile en la cumbre, que tiene una recuperación de un prestigio ganado de hace mucho tiempo. El prestigio objetivo de los estados no se gana leyendo la realidad internacional en un momento o en un gobierno. Se gana a través de una historia diplomática muy rica y una contribución diplomática basada en los principios rectores de la política nacional. Chile es un pionero en todas las instancias internacionales de América Latina. Pionero. Ha llevado desde el discurso de América Latina al presidente Nixon en su momento, cuando se creó el CECLA, ahora el tema de intentar coordinar una política marítima interesante que viene desde hace mucho tiempo. Acuérdense que Chile fue un gran actor en la Conferencia del Mar, sí, en la declaración de soberanía de las 200 millas del Pacífico Sur. Entonces tenemos un gran bagaje en lo que se refiere a las políticas marítimas. ¿Por qué? Porque somos quizás, oiga esto Nicolás, somos quizás el país eminentemente marítimo de la región sudamericana. Si uno mira la historia y la conformación geomorfológica del mapa de América del Sur, vemos que el país eminentemente marítimo, sin ninguna pretensión, por eso hablo de articular, no de liderar, sino que aquí hay una razón territorial, es Chile. Es Chile de mar abierto, de salida a mar abierto. Son muy pocos los países los que tienen mar abierto, los que tienen salida abierta a la costa. Por eso esto de cambiar la idea que viene desde hace mucho tiempo, de que somos una larga y angosta faja de tierra, a que somos una amplia y ancha zona de costa, viene desde hace tiempo. Yo mismo, del subsecretario Marina, lo promoví en la época del presidente Frei Tagle, 5 años. Entonces, creo que hay temas que son muy loables, que la Cancillería tiene que tomar en cuenta la historia diplomática, tiene que tomar en cuenta las condiciones del país, tiene que tomar en cuenta las tradiciones del país y la idiosincrasia del país. ¿Por qué? Porque es tremendamente importante en este mundo global tener identidad. Y la identidad, nosotros tenemos que saber quiénes somos. Y estamos en eso. Estamos con los temas de la equidad de género, con la inclusión, con los pueblos originarios, o en una geopolítica diferente en el mundo, donde estamos insertos. Tenemos que buscar autonomía estratégica no a través de declaraciones, sino que a través de acciones. Y creo que lo hemos logrado muchas veces. La independencia, hemos sido protagonistas y testigos del cambio. Y creo que es democracia. Entonces tenemos una institucionalidad en América Latina que hay que cuidar y que no, como dice el presidente Boric, no hay que darse gustito. Y yo creo que en esta cumbre algunos se dieron gustitos, en el sentido de querer a lo mejor aparecer como confrontacional a Estados Unidos. Por suerte nosotros no aparecimos como confrontacional a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país de las Américas. Sí. Nosotros estamos situados geopolíticamente en las Américas. Entonces eso es muy importante, Nicolás. Creo que es muy interesante analizar las consecuencias y hacerle seguimiento. Perfecto. El seguimiento a las inversiones, el seguimiento a los intereses norteamericanos en la región, que es un país que ha contribuido mucho con las pymes, con el desarrollo económico, con el desarrollo social. Es un socio estratégico de Chile, tal como lo es el socio estratégico de Europa, China u otros. Pablo Cabrera, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación y análisis. Que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias, Nicolás. Adiós. Gracias, nos vemos.